Cordial saludo, mi nombre es Kevin Joan Devia Montiel, estudiante de Ingeniería Ambiental. Me encuentro con el ingeniero Wilber Jairo Vallejo, exalcalde de nuestro municipio y quien actualmente se desempeña como gerente del contrato Plan del Sur del Tolima y quien amablemente me concedió esta entrevista. Señor ingeniero, para usted, ¿qué es un conflicto socioambiental? Bueno, son situaciones que se presentan dentro de una sociedad generado por problemas externos o internos que no tienen una solución adecuada y genera pues algún tipo de daño colateral o problemas psicológicos, problemas de salubridad, en fin, dentro de una comunidad o sociedad de un municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, el conflicto socioambiental por la contaminación de los residuos sólidos en Planadas Tolima, ¿tiene algún culpable? Yo pienso que más que culpabilidad es una responsabilidad de cada uno de los habitantes que conforman el municipio o que habitan en nuestro Planadas. Es una responsabilidad, es un sentido de pertenencia, de educación, es una disciplina que cada uno de los ciudadanos pues debemos de tener con respecto al manejo de los residuos sólidos. Nunca lo hemos tenido y yo creo que no podemos culpar, más bien es como ese tema, ese sentido de responsabilidad y desde luego es un sentido de responsabilidad desde las instituciones, de las diferentes instituciones, desde el hogar, desde las diferentes fuentes donde se pueda generar estos tipos de residuos sólidos. Sí, señor. ¿Qué afectaciones tiene esta actividad en el medio ambiente? A ver, lo mencionaba anteriormente, daños colaterales al subsuelo, a los diferentes afluentes, al mismo espacio público, en nuestro hogar, en nuestro sitio de trabajo, en nuestras instituciones educativas, en fin, dependiendo cómo se le dé el manejo del tratamiento de las basuras o los residuos sólidos que estemos generando. Y esto pues eh, produce ese malestar social. ¿Cree usted que la decisión que tomó la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, fue correcta? ¿Suspender las actividades de disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el municipio? Es el deber de la Corporación Autónoma Regional Cortolima, es el deber de hacer cumplir las normas y cuando no se están cumpliendo, pues tienen que actuar de esa manera, de hacer ese tipo de sellamiento, de cierre. Pero aquí sí quiero hacer una aclaración y es de que el antiguo punto de disposición final de los residuos sólidos o de las basuras que generamos en nuestra cabecera municipal Planadas, de nuestro corregimiento de Gaitania, era ya un sitio donde en un inicio se proyectó a 10 años y ya llevaba más de 22 años en funcionamiento. Entonces ya su capacidad se había agotado, su tiempo se había doblado y se tenía que pensar en otras alternativas. Como todos los proyectos nacen de una necesidad, se empiezan a ejecutar, a desarrollarse, pero lo más importante es el mantenimiento, lo más importante es el debido funcionamiento, administración que se le tiene que dar y desafortunadamente nunca tuvo esa continuidad. La continuidad se perdía y el problema pues fue embargando todo este sitio destinado para ello cuando ya llegó el momento de que no tenía ninguna solución. La solución, como la que tomó la Corporación Cortolima, fue pues hacerle su debido sellamiento. Entonces son situaciones bastante complicadas, bastante difíciles para resolver desde una administración municipal, llámese alcaldía, una empresa de servicios públicos, más cuando nuestro municipio
Dentro de la jurisdicción del municipio de Planadas no se cuenta con un espacio apropiado por aquellas riquezas hídricas que tenemos, y las normas son tan exigentes que ya no existe ese punto geográfico para construir, llámese un relleno sanitario, llámese una planta de tratamiento de residuos sólidos, en fin. Sí, señor. Y de igual manera, ¿de qué manera la alcaldía municipal actuó frente a esta problemática? Ese es como un cáncer, y cuando el cáncer está avanzado no existe especialista, médico, cirujano, en fin, para poderlo ya controlar. No existe ni siquiera los medicamentos. Yo creo que eso fue lo que sucedió con nuestro sitio, que fue diseñado por ahí en el año 95, 96, para tal fin, para tratar estos residuos sólidos o las basuras de nuestro municipio. Eh, yo quiero traer pues acotación que anteriormente tuve la oportunidad de ser secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Planadas en el año 2002-2003, y en ese momento se depositaban más de 30 toneladas de basuras que se recogían de Planadas y Gaitania directamente a la principal afluente, que era el río Atá, en el sector de La Brecha. Allí la volqueta disponía este tipo de residuos sólidos directamente al río, a la principal afluente. Entonces, son situaciones que en su momento ni siquiera se apreciaban, ni siquiera existía como el asombro, ¿no? Se arrojaban directamente allí, y durante estas administraciones, en su momento, se tomaron acciones, y fue cuando se diseñó esa planta de tratamiento de residuos sólidos allá en el sector de la Chichería, o la vía que conduce hacia Los Mangos, San Isidro, y fueron con permisos y licencias ambientales de la Corporación Autónoma Regional Cortolima, pero desafortunadamente eso fue diseñado para un tiempo determinado, y ese tiempo se cumplió y se siguió. Hubo otras administraciones que no tuvieron en su momento como el criterio para pensar en que ya había cumplido su objetivo, y que había que pensar en otro sitio o en otras alternativas, y por eso se formó ese caos y se formó pues esa situación tan complicada, que ya no existía poder humano ni recursos para poderlo recuperar. Lo mejor era sellar, y sellar pues lo que podemos ver en este momento, observar en este momento con esa situación. Además de que nosotros, como hablábamos al inicio de la entrevista, no existe la cultura, la cultura de clasificar, de poder separar lo orgánico y lo no orgánico, lo que se puede reutilizar, lo que se puede vender para que puedan transformar basuras que pueden ser útiles más adelante en otros elementos. Entonces, eso pues complica absolutamente todo un proceso. El mismo cobro, las tarifas, era increíble. Yo, cuando tuve la oportunidad de gobernar en el 2008 al 2011, un hogar cancelaba escasamente 2.500, 3.000 pesos mensuales para que le recogieran la basura. Eso no cobraba ni siquiera, y me perdona el ejemplo, ni siquiera el primo, que es el personaje famoso ahí en este momento de nuestro municipio, o de Planadas, para ir a sacar la basura de una casa y llevarla a cierto sitio. Mínimo le tienen que dar 5.000 pesos, y eso lo hará cada 3 días o semanalmente. Entonces no teníamos esa cultura, las tarifas no estaban totalmente adecuadas, hasta que la Superintendencia de Servicios Públicos entró en cintura con el municipio, específicamente con la alcaldía, y eso cobra o tiene un costo político, porque cuando empezamos a subir las tarifas, pues todo el mundo pegó el grito, y más cuando no teníamos un sitio para disponer estos residuos sólidos y darle un tratamiento adecuado. Y entonces es una sumatoria de elementos o de factores bastante negativos, y por eso llegamos a ese caos. Pero pienso que ahora la actual administración tomó una sabia solución,
Ingeniero, ¿cómo está? Bien. Una sabia solución y se está entregando, se está llevando a un sitio para disponer allí los residuos que en este momento se recogen tanto en Planadas como en Gaitania, que es la ciudad de Girardot. ¿Por qué? Porque allí tienen pues la capacidad, el manejo adecuado, pero es un costo bastante elevado por tonelada y pues hay que pagarlo y lo más esencial de esto es que el costo lo tiene que asumir es cada usuario, el que genera desde la fuente todos estos residuos sólidos, todo este tema de basura. Yo creo que el tema se tendrá que mejorar y en eso pues ya la administración municipal en cabeza de la empresa de servicios públicos está haciendo todo esta implementación. No es fácil, eso se tiene que invertir un tiempo significativo y unos recursos bastante importantes para que desde cada hogar, desde cada fuente que se generan las basuras o los residuos sólidos, le demos un manejo adecuado. Sí, señor, para esa pregunta continuaba con la siguiente que decía que al estar cerrado el lugar donde se disponían los residuos sólidos, ¿a dónde se llevan los residuos generados por el municipio? Tengo conocimiento que ahorita lo están haciendo en Girardot, que es un sitio donde cuenta pues con los permisos, con las licencias, pero desde luego, eso es una empresa, eso es un negocio, la basura es un negocio muy importante, un negocio que genera muchísimos ingresos, pero hay que saberla obtener. Entonces allí es donde se está llevando actualmente este tipo de residuos que genera el municipio, sin tener en cuenta nuestro corregimiento de Bilbao. Yo puedo decir que en este momento el corregimiento de Bilbao está haciendo lo mismo que hacía Planadas y Gaitania hace 30 años, depositar o arrojar los residuos, la basura, directamente a la principal afluente que existe allí en el corregimiento de Bilbao, que es el río Siquila. Y es una contaminación, es un daño ambiental bastante grande que se está generando, y yo creo que ya los gobiernos locales y regionales se tienen que pensar en ello. No existen los recursos para darle una solución inmediata. Aquí tenemos que contar primeramente con las vías de acceso para poder sacar estas basuras y todos sabemos que cuando llega la época de invierno pues son vías que se obstruyen, quedan totalmente tapadas y va a ser bien complicado, pero ya son situaciones que se han considerado. Les puedo adelantarle, Kelvin, que en este momento se está llevando a cabo un proyecto y como gerente del contrato Plan Sur del Tolima ya fue radicado. Es una planta de residuos sólidos que está diseñada para manejarse desde el municipio de Chaparral y atender las necesidades de 5 municipios, entre esos Planadas, Río Blanco, Ataco, San Antonio y Chaparral. Entonces, puede ser una alternativa bien importante donde se le va a dar el manejo adecuado de descomposición de estos residuos sólidos y va a generar un valor agregado muy importante, que es unos insumos que después resulta de toda esta transformación de la descomposición de los residuos sólidos, tanto orgánicos como no orgánicos, y eso puede ser reinvertido en estos municipios. Y las tarifas pues van a ser mucho más cómodos, los recorridos van a ser más cortos que con respecto a Girardot. Es un proyecto que en este momento se está evaluando, lo está evaluando el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, y se está poniendo en consideración para ver si se consiguen los recursos y hacer un cierre financiero para que se implemente allí en el municipio de Chaparral y pueda atender la necesidad de los 5 municipios que les mencioné. Sí, señor. ¿Cree que el servicio de aseo del municipio tiene que mejorar en frente a la recolección de los residuos? Sí, claro, y ese es el mejoramiento continuo. Eso se tiene que hacerse, pero todo esto tiene que salir de los diferentes usuarios, tiene que salir, tiene que salir de los mismos generadores de estos residuos, de los hogares, del comercio, de las instituciones, de las oficinas, de todo lo que conforma
nuestra sociedad, porque somos nosotros los que generamos. Es que es tan fácil generar basura y es tan fácil echarle la responsabilidad a las instituciones, en este caso la alcaldía o la empresa de servicios públicos, pero nosotros como generadores de la basura, de los residuos sólidos, nunca también pensamos en la solución, y cuando nos cobran por prestarnos el servicio adecuadamente, entonces pegamos el grito en el cielo, porque no nos gustan que nos metan las manos en el bolsillo para pagar por lo que debemos de pagar. ¿Por qué en la ciudad sí lo hacemos? ¿Por qué sí hacemos el pago adecuado con la factura de nuestro celular, o con la factura de nuestro TV cable, o con la factura, qué sé yo, de la energía? Porque el día que no paguemos el recibo de la energía, ese día nos cortan la luz y quedamos fuera de servicio, y entonces ahí sí corremos. Con el agua y con los residuos de alcantarillado y de residuos sólidos, las basuras, nosotros adquirimos una cultura de paternalismo para que la administración municipal o la alcaldía siempre nos sostenga ese tipo de servicio. Resulta que eso no puede ser así, porque todo cuesta, todo necesita unas inversiones, unos gastos de funcionamiento, de operación, en fin, y para ello pues necesitamos cancelar ese tipo de servicios. Yo creo que a medida que esta cultura se vaya implementando, vamos cogiendo conciencia, y como planadunos vamos a seguir, pues, o vamos a mejor a ser responsables, primero con el medio ambiente, con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, y segundo, pues, porque eso genera estética, bienestar, salubridad en nuestra sociedad. Señor ingeniero, ¿y usted cree que Planadas tiene la capacidad para tener un automanejo de sus residuos sólidos? Lo puede hacer, lo que sucede es que eso cuesta y no tenemos los recursos para ello. Lo que se tiene que hacer al implementar todo este tipo de programas es que sean autosostenibles, y para que sean autosostenibles pues se tiene que cancelar, se tiene que cobrar por medio de una factura, y ahí es donde estamos adquiriendo ese proceso lento hasta llegar a un nivel de ingreso adecuado para poder hacer ese tipo de inversión. Pero ahorita ya existen muchas alternativas. Están las empresas privadas que vienen, recolectan, la llevan, y simplemente lo que hay que hacer es cancelar cooperativas de reciclaje, en fin. Yo pienso que podemos diseñar ese tipo de modelo para que sea una alternativa de solución. Y ya para finalizar, señor ingeniero, usted que conoce de cerca la problemática ambiental de nuestro municipio, ¿qué estrategias necesita diseñar e implementar la administración municipal para despertar la conciencia ambiental en Planadas? Cultura, educación. Yo pienso que tenemos que empezar mejor por los claustros educativos, desde las escuelas, colegios, en fin, desde el mismo hogar. Eso se tiene que hacer un programa educativo muy riguroso, hasta que como planadunos podamos adquirir esa conciencia y darle un manejo adecuado a lo que nosotros generamos. Esa es una de las alternativas. El tema del reciclaje desde la fuente, desde el hogar. Y mire que lo hacemos, nosotros hacemos ese tipo de reciclaje. Nosotros en los pueblos, ¿qué hacemos? Allá divinamente nosotros la lavaza o la guamasa o el desperdicio lo reciclamos en una parte diferente a donde se depositan los otros residuos. ¿Por qué? Porque nos la compran, o se la entregamos, o engordamos nuestros cerdos, y genera una rentabilidad, ¿cierto? Entonces ya tenemos como una conciencia que adquirimos desde nuestros antepasados, y se puede hacer. Así también se puede hacer con el papel, se puede hacer con el cartón, con el vidrio, con los metales, hasta con los elementos tecnológicos. Nosotros no sabemos, en el momento que se acaba una impresora y que ya queda totalmente obsoleta, no sabemos ni qué hacer con ella, y el grado de contaminación que puede tener es elevadísimo. Entonces eso es conciencia, eso es educación. Si empezamos a desarrollar todo este proceso educativo, vuelvo y le reitero, desde nuestros colegios, con nuestra población estudiantil, desde el hogar, desde el trabajo, desde las mismas fincas. Mire que en las fincas ya nuestros caficultores, por ejemplo, ya está adquiriendo esa cultura, que es reciclar los insumos donde vienen los fungicidas, donde vienen los abonos, en fin, ya lo están haciendo. Y esto lo han adquirido a través de la misma Federación Nacional de Cafeteros, de la misma cooperativa,
que les han dado esa inducción y ese buen manejo y adecuado manejo para que todos estos recipientes no contaminen el subsuelo, no contaminen el aire, no contaminen los riachuelos. Entonces, es eso, es iniciar. Yo creo que si se desarrollan unas campañas educativas adecuadas, podemos lograrlo. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por regalarme este tiempo para realizar esta entrevista. Muy importantes sus opiniones, entonces muchas gracias de nuevo. No, a ustedes espero que lo que le mencioné y las respuestas hayan sido las adecuadas o que les aporten significativamente para lo que están logrando. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, señor, muchas gracias. Hasta luego.